Pues buenos días chicas, espero que hayan pasado una buena Semana Santa dentro de lo que cabe y hoy vamos a seguir explicando el tema de metabolismo. Ya llegamos a la recta final de catabolismo y vamos a ver cómo se genera más energía en condiciones aerobias. Esta última fase tiene un nombre, bueno, que no es tan complicado como parece al principio, que es cadena respiratoria, y esto lleva a una fosforilación oxidativa o hipótesis quimiosmótica de Mitchell. Acuérdense que vamos siempre diferentes nombres porque hay veces que meten alguno, pero bueno, dadas las circunstancias imagino que pondrán el nombre más fácil. La cadena respiratoria es una cosa y la fosforilación oxidativa es otra. Vamos a irlo viendo poquito a poco en este PDF que tenemos aquí. A ver, es importante que tengamos en cuenta algunas cositas. La primera, lo que es un electrón, que ya no lo sabemos de química, así que no vamos a entrar ahí, pero que los electrones son muy importantes y que todos los átomos tienen electrones. Otra cosa, el oxígeno. El oxígeno que respiramos del aire, porque acuérdense que como seres aerobios que somos, tenemos que respirar y respiramos, entre otras cosas, oxígeno. Y ese oxígeno es el que nos permite realizar nuestras funciones vitales y ya veremos para qué. Pero vamos, que nos quede claro que este oxígeno es el que viene de la respiración. Y poder reductor, que esto me lo han preguntado varias mientras estábamos haciendo los ejercicios de glucólisis y ciclo de Krebs. El poder reductor no es sino esto de aquí, el NADH y el FADH2, es decir, moléculas que tienen hidrógenos extra comparado con su estado oxidado, ¿vale? Que estas moléculas seguro que les suenan, de las que salen tanto de la glucólisis como del ciclo de Krebs, porque oxidan otras moléculas. El oxidar otras moléculas, acuérdense que se reducen ellas. Entonces esto lo llamamos poder reductor. Teniendo claro el oxígeno, el electrón, el NADH y el FADH, vamos a ver un elemento más que necesitamos para comprender esto que vamos a ver ahora. Esto que tenemos aquí es una barrita y nos vamos a imaginar con muchísima imaginación que es una membrana. A un lado de la membrana tenemos un montón de estrellitas y al otro lado tenemos una y dos. ¿Qué significa esto? Que hay un gradiente. ¿Qué significa que hay un gradiente? Que a un lado de la membrana tenemos mucha concentración de estrellas y al otro lado tenemos poca concentración de estrellas. Por lo tanto, en esta zona el gradiente será muy alto y en esta zona el gradiente será bajito. Bueno, ahora vamos a ver en el lugar en el que se produce este procedimiento, este proceso, que es un orgánulo maravilloso y estupendo sin el cual no podríamos vivir, que es, bueno, pues la mitocondria. Vale, tenemos aquí nuestra mitocondria, aquí hacemos zoom y vemos nuestra membrana mitocondrial, tanto interna como externa. Y aquí en medio vemos una cosita que es el espacio intermembrana, porque está entre las dos membranas, entre la membrana externa y la membrana interna. A ver, la membrana mitocondrial externa es la que da hacia afuera, contiene porinas, es decir, poros para que pasen ciertas moléculas. Hay una camarita externa que tiene enzima para fosforilar algunos nucleótidos. Y la membrana mitocondrial interna, esta es la que nos interesa particularmente en este procedimiento que vamos a ver hoy. Contiene un gran número de proteínas como proteínas de la cadena respiratoria, que son las que vamos a ver hoy, enzimas de beta-oxidación, olvídense de estas, y de la fosforilación oxidativa como la ATP sintetasa. La matriz mitocondrial es donde tiene lugar, por ejemplo, el ciclo de Krebs, que ya lo vimos en la semana de antes de Semana Santa. Y bueno, todas estas cosas que ya se las saben porque ya lo vimos en el tema correspondiente. Y aquí tenemos esto que es muy interesante, que también se lo saben, que es una ATP sintetasa que tiene unas partículas elementales que son la partícula F0 y la partícula F1. Solamente para recordarlo. Y ahora ya sí vamos a entrar en materia porque ya estamos dentro de la mitocondria, ya hemos hecho zoom y nos encontramos en nuestra matriz mitocondrial que está en esta zona de aquí, donde pone matriz, el espacio intermembrana, que es lo que está entre la membrana interna y la externa, y el citoplasma. Y aquí vemos que tenemos diferentes elementos dentro de esa membrana. Bueno, esos elementos tienen nombres un poco complicados, así que nosotros lo vamos a cambiar un poquito para que sea más sencillo y lo vamos a llamar complejos. Complejos enzimáticos, para si alguien quiere hacerlo un poquito más científico. Tenemos el complejo enzimático número 1,
el complejo enzimático número 2, el complejo enzimático número 3, el complejo enzimático número 4. Estos complejos enzimáticos son enzimas que se encargan de oxidar y reducir, es decir, son óxido-reductasas. Se van a encargar de reducir un nucleótido de NAD, la coenzima Q, que es esto que está aquí, y el citocromo C. Y esto nos va a permitir generar un gradiente, ya veremos cómo. Antes de seguir hay que presentar esta molécula de aquí que la acabamos de ver en la imagen anterior de la mitocondria, que es la ATP sintasa o sintetasa. Era el segundo de bachillerato, no hacen diferencia entre una y otra, así que la pueden llamar como ustedes quieran. Muy importante antes de seguir que, aparte de ser óxido-reductasas estos elementos, el complejo 1, 3 y 4 son bombas de protones. ¿Quiere decir esto que exploten? Pues no. Lo que quiere decir simplemente es que van a enviar protones de un lado de la membrana al otro, como la bomba de sodio-potasio que vimos cuando estudiamos la membrana. Fíjense que entender bien la membrana, que nos parece muy complicado, es realmente muy importante para comprender todos estos procesos. ¿Y qué hay aquí que nos interese tantísimo? Bueno, en principio ha tenido lugar un proceso que ya conocemos, que hemos visto en la semana esta anterior, que es, como presumiblemente estamos observando aquí, un ciclo. Y ese ciclo es el ciclo de Krebs. Del ciclo de Krebs salen diferentes moléculas. Por cada piruvato, ya saben que salen 2 CO2, un GTP, y lo que nos interesa ahora, 3 NADH y un FADH2. Estos CO2 que se liberan en el ciclo de Krebs son los que se expulsan en la respiración, es decir, incorporamos oxígeno y entre otros gases, pero el que utilizamos es el oxígeno, y expulsamos dióxido de carbono. Bueno, pues ahora ya sí que vamos a ver cuál es el funcionamiento de esta cadena respiratoria. A ver, tenemos, como hemos visto, NADH y FADH2. Lo primero que vamos a ver es el NADH. El NADH va a pasar por la primera óxido-reductasa, es decir, el complejo 1, ¿y qué va a suceder? Bueno, pues como está reducido, va a perder sus protones y electrones y se va a oxidar a NAD+, liberando un protón. Aparte de liberar ese protón, libera un electrón, y ese electrón va a pasar enzima por enzima hasta llegar al complejo número 4. Ya veremos lo que pasa ahí. ¿Por qué pasa de la enzima 1 a la 2, a la coenzima Q, a la 3, al citocromo C y a la 4? Bueno, muy fácil. Va siempre desde el potencial más negativo al potencial menos negativo. Si esto tiene menos 32 voltios de potencial y esto tiene, pongan, menos 15, va a pasar de aquí a aquí. Y nunca de aquí a aquí, porque de aquí esto es menos negativo que esto, ¿vale? Y el electrón siempre va de menos negativo, pam, 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 a más positivo. O sea que va desde menos 32 y termina en más 82. Son números que no tienen que saber, solo tienen que entender que el electrón se mueve desde el lugar más negativo hasta el lugar menos negativo o positivo. Que me trabo, perdón. Este electrón lo vamos a guardar aquí en nuestra memoria, le vamos a dejar ahí, ¿vale? Porque ha cruzado por todas estas zonas. En el complejo número 2, el FADH2 entra en escena. ¿Y aquí qué sucede? Pues lo mismo que ha ocurrido antes, que se va a oxidar, porque esto es una oxidorreductasa. ¿Y qué va a pasar? Que el FAD va a estar libre y va a soltar 2 protones. Pero también va a soltar un electrón, al igual que el NAD, H de antes. ¿Y qué va a suceder? Que se va a mover del elemento más negativo al elemento menos negativo o positivo. Y va a llegar hasta la misma zona en la que estaba el otro electrón. Seguimos guardándolo en la memoria, ¿vale? Este paso de electrones por esta zona de aquí provoca que en algunos lugares las bombas de protones tengan la energía suficiente para mandar los protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana, de la siguiente manera. Cuando pasa el electrón por esta zona, genera la energía suficiente para bombear un protón. Cuando pasa por el complejo 3, ocurre lo mismo. Da la energía suficiente para que se bombee ese protón. Y cuando pasa por el complejo 4,
ocurre lo mismo, da la energía suficiente para que se bombee ese protón. Por lo tanto, el paso de los electrones genera la energía suficiente para que los protones sean bombeados de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, pues que ahora tenemos un gradiente electroquímico de protones, gradiente alto en el espacio intermembrana y bajo en la matriz mitocondrial. Muy importante saber que la membrana plasmática de aquí, es decir, la membrana interna, es impermeable a los protones. Por lo tanto, necesitan una proteína que ayuden a esos átomos a pasar de un sitio a otro. Bueno, y ahora se acuerdan de los protones estos, se acuerdan de los electrones estos, ojo, de los electrones que hemos dejado aquí abandonados. Pues sí, teníamos dos electroncitos que estaban aquí. ¿Y qué hacen estos dos electrones? Si se quedan aquí, bloquean la cadena. Entonces no podemos seguir pasando electrones, no se pueden seguir reoxidando estas moléculas y no pueden ir bombardeándose protones. ¿Quién recoge a estos electrones desamparados que tenemos por aquí? Muy sencillo. Nuestro héroe, en este caso, es el oxígeno que hemos incorporado en la respiración, que se junta con algunos protones que están por aquí dando vueltas y al unirse con estos dos electrones forma un compuesto que llevan sabiendo cómo es desde primero de la ESO, que es el agua. Por lo tanto, el aceptor final de los electrones que tenemos en nuestra cadena es el oxígeno. Claro, y ya sabemos lo que pasa cuando se produce esa captación de los electrones y cómo se produce la reoxidación del NADH y del FADH a NAD+ y FAD. Pero yo lo que quiero saber es cómo se consigue ese ATP que tanto necesitamos para todo en nuestra vida. ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo. Como la membrana mitocondrial interna es impermeable a los protones, pero hay un gradiente muy alto en el espacio intermembrana y muy bajo en el interior de la matriz mitocondrial, hay un canal que permite el paso de protones. Y ese paso de protones lo que va a hacer es generar un cambio conformacional aquí. Va a rotar esta molécula, pasando, por un lado, de ADP y fosfato inorgánico a algo muy preciado para nuestro organismo, que es el ATP. Rendimiento de los NADH y FADH2. A ver, por cada NADH obtenemos 3 ATPs y por cada FADH2 obtenemos 2 ATPs. ¿Dónde van estos FADs y NAD+ que acabamos de reoxidar? Porque claro, los NADH ya están reoxidados, ya no sabemos qué hacer con ellos, ya no pueden dar más electrones sencillamente porque no los tienen. Bueno, pues fíjense que vuelven de nuevo al ciclo de Krebs. El FAD pasa por el ciclo de Krebs y se convierte en FADH2 de nuevo, y lo mismo ocurre con el NAD+. Vuelve a pasar por el ciclo de Krebs, dando lugar al NADH otra vez. Y bueno, se vuelve a repetir otra vez el mismo procedimiento. Hay un gradiente electroquímico, los hidrógenos van de un sitio a otro y se genera ATP. Bueno, para hacernos un poquito una idea. ¿Dónde van estos NAD+ y FAD+? Para verlo así más en directo. Bueno, pues el NAD+ va al ciclo de Krebs, se transforma en NADH y vuelve de nuevo a la cadena respiratoria. Lo mismo ocurre con este NAD+ de aquí, este FAD y este NAD+ de aquí. Acuérdense que no solamente aquí hay NADs y FADs y estas cosas. Para que se active el piruvato y se transforme en acetilcoenzima A, también hay que utilizar un NAD que se transforma en NADH. Y lo mismo ocurre con el tema de la glucólisis. ¿Pero dónde van estos ATPs que se forman? ¿Para qué los utilizamos? Bueno, pues los utilizamos para todo. Sencillamente, sin los ATPs estaríamos muertos. ¿Por qué? Porque se utilizan en rutas anabólicas para construir moléculas más grandes, como por ejemplo el glucógeno o para la fotosíntesis, para generar materia orgánica como tal. Para el movimiento muscular, sin el ATP no nos podemos mover y se utilizan millones de ATPs por cada movimiento. Acuérdense igualmente del comienzo de la glucólisis. Sin ese ATP no se puede fosforilar la glucosa. Y bueno, para otras muchas más rutas que ahora mismo no nos competen y tampoco quiero que se me líen mucho con ellas. Bueno, chicas, aquí les dejo una gráfica que la tienen, una tabla que la tienen también en los apuntes, por la cual se ven los rendimientos finales de todos los procesos de la oxidación de una glucosa, ¿vale? En el caso de que fuese una ruta aerobia, ojo, que tenemos oxígeno y es aerobia, pero hay otros casos en los que no hay oxígeno. Por lo tanto, en la cadena respiratoria lo que hacemos es reoxidar
algunos compuestos como el NA+, y el FeD.